Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar con ustedes el tema de buenos y malos conductores de electricidad, temas que les tocó trabajar a cada uno de ustedes dependiendo de la clave que tienen en su área. Y vamos a presentar indicando que los buenos conductores de la electricidad, como un concepto básico y fundamental, es que se definen a todos aquellos materiales que por sus propiedades físicas tienen la facilidad de poder hacer que la electricidad fluya o se mueva a través de ellos sin mayores problemas. Esto se debe precisamente a su último nivel de energía, donde se encuentran los electrones de valencia, que son muy pocos, pero que con una pequeña fuerza externa es capaz de poder hacer que abandonen su átomo y pasar al siguiente, y eso es lo que permite que la electricidad como energía se pueda mover a través de estos cuerpos. Los malos conductores es todo lo contrario, son todos aquellos materiales, son todos aquellos elementos que por las propiedades que tienen, pues básicamente lo que hace es que no permiten que la electricidad pueda moverse a través de esos materiales con facilidad, y si lo hace pues es muy poco lo que puede pasar, y relativamente pues eso es lo que complicaría el trabajo. Cuando ustedes se preguntaban qué tienen que ver los buenos conductores de la electricidad, pues ya mencionamos que es para que la electricidad pueda desplazarse, pueda llevar una trayectoria de un punto a otro. Y los malos conductores, ¿qué tendrá que hacer ahí? Pues básicamente los dos están muy relacionados, están muy unidos. ¿Por qué? Porque uno permite que la electricidad se pueda mover y el otro, como no permite que la electricidad se pueda mover, pero también sirve como un aislante, como una protección hacia el ser humano. Por eso los malos conductores generalmente se les conoce con el nombre de aislantes. Veamos, dentro de los buenos conductores tenemos materiales que por las propiedades que tienen, como generalmente en su mayoría son minerales, podemos hablar de la plata, el oro, cobre, aluminio, que en ese orden que lo mencioné es en el orden en el cual son los materiales que de alguna manera pues transportan de mejor manera la electricidad hasta el día de hoy. La plata es la mejor, de ahí viene el oro, de ahí vendrá el aluminio, el cobre, y de ahí vendrá el aluminio, pero lógicamente las características de cada uno de estos minerales va haciendo que el costo de los materiales pues realmente sea variable. El cobre es el que más se utiliza con frecuencia, y de hecho pues aquí tengo un conductor de cobre desnudo, ¿de acuerdo? Este es cable y se define como un conductor de cable aquel material que viene trenzado entre sí por medio de varios hilitos, y estos hilitos lo que hacen es formar un diámetro en conjunto que sería el calibre del conductor, el calibre definitivo del conductor, y la idea de estos hilitos es permitir que el material pues relativamente sea flexible. Al mencionar esto significa que existen materiales de cobre, siempre conductores de cobre, donde estos hilitos son aún más delgados, y eso permitiría que sea aún así más flexible el conductor. A estos se les llaman cordones. Entonces, como estábamos hablando de esto, pues entonces el cobre es el mineral que más se utiliza para la elaboración de conductores eléctricos. De ahí pues vendrá el aluminio. La diferencia entre el cobre y el aluminio es que el cobre es mejor conductor que la electricidad, soporta mejor la transferencia o el paso de la corriente a través de él que el aluminio. Ambos tienen la propiedad de que no se oxidan por las características que tienen. Después tendríamos el oro, que lógicamente pues, por el costo es relativamente bastante grande la diferencia a la hora de querer adquirir conductores con este tipo de material, y la plata pues hasta el día de hoy que resulta siendo el mejor material. Hay otro material que se utiliza también, que es el acero, pero el acero nuevamente lo utilizan combinado con otros minerales. A esto se le llama aleación. Una aleación es cuando dos minerales diferentes se van a unir entre sí para darle ciertas propiedades al nuevo material que se está preparando. Entre ellos, pues, los conductores eléctricos, su principal función es permitir que la electricidad pase a través de ellos de la mejor manera posible, tratando de que no hayan pérdidas en ese transporte de energía. Cuando pasa con bastante libertad, se dice que es un buen conductor y que ofrece muy poca resistencia al paso de la corriente. Y la otra es que tengan que tener
resistencia a la tracción. ¿Qué significa la tracción? Tracción significa que los conductores eléctricos no siempre van a estar en una posición holgada, si lo quieren ver así, sino que ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, entre los cables que llevan la electricidad en las calles y avenidas de las ciudades, o la forma en la que se transporta la electricidad de una ciudad a otra a través de los cables que están instalados en torres, pues lógicamente existe una cierta fuerza que si el material no resiste esa presión, esa tensión que se le va al material, pues se va a reventar. Y esas son las características también que tienen que verse en los conductores eléctricos. A diferencia de la plata, el oro, el aluminio, el cobre, el acero tiene una desventaja que tiene la tendencia a que el agua, el aire pueden crear a través de él el óxido, que sería la parte que dañaría el conductor. Pero por eso menciono, por medio de aleaciones, lo que han hecho es mejorar ese tipo de situaciones y hacer que el conductor cumpla también con estas otras características. Los malos conductores vamos a mencionar también que son todos aquellos materiales que, a diferencia de lo que ya mencionamos de los buenos conductores, su valor de resistencia es alto, es elevado, y entonces la electricidad no puede pasar a través de él. Mencionamos que a los malos conductores se le conoce con nombre de aisladores. Y un aislador, pues su función es proteger, no permitir que topen las líneas de forma directa y que no se provoque cortocircuitos, hacer que la electricidad como energía pues también sea bastante práctica para poder realizarlo. Dentro de los malos conductores podemos mencionar, por ejemplo, en el caso del vidrio, como muchos de ustedes lo mencionaron, la madera, ciertos tipos de madera, no cualquier tipo de madera son los que se instalan en los postes, porque cuando llega a ser la época de lluvia y se llega a mover, pues perdería esas propiedades. Entonces son maderas tratadas que lógicamente pues tienen la función principal de mantener ese aislamiento. Segundo, que pueda tener una larga durabilidad también. Otro material que tiene que ver en esto pues es el plástico, el CPVC, los poliplásticos. También otro de los materiales que ofrecen también buena resistencia sería el hule, que también se utiliza con cierta frecuencia. Cuando hablamos de situaciones como estas, vamos a mencionar también que los conductores eléctricos, como habíamos mencionado antes, que están en estado mineral, y también otro de los que ustedes mencionaron que es un buen conductor, resulta siendo otro elemento que también se utiliza para la electricidad es el grafito. El grafito, pues cada vez que ustedes presionan los botones de los controles remotos, pues son pistas de grafito las que se encargan de cerrar las conexiones, cerrar circuitos y poder hacer que el control remoto pues logre hacer su trabajo, su función. ¿Dónde podemos encontrar el grafito? Pues lo podemos encontrar aquí en un lápiz, que sería la parte de la mina. La mina del lápiz es el grafito, que resulta siendo un buen conductor también. A veces utilizan el grafito en forma de fichas, en forma de pista, para poder hacer que un motorcito pues pueda ir aumentando o disminuyendo su velocidad. También la utilizan para controlar de alguna manera cierto tipo de lámparas, que a la hora de poder ir girando el botón o desplazando el botón, pues pueda ir haciendo que la intensidad de la luz pues vaya aumentando o vaya disminuyendo. A eso se le conoce con nombre de dimmer. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, en el caso del lápiz podemos tener el ejemplo de los dos materiales. Buen conductor mencionábamos que era el grafito, que sería la mina. Buen conductor sería la parte de metal, que es donde está sosteniendo la parte del borrador. Mal conductor sería el cuerpo del lápiz, que sería la parte de madera, y el hule del borrador. Si por ejemplo nosotros le conectáramos energía al grafito, pasaría la electricidad a través de él, y aunque hubiera flujo de corriente y nosotros agarráramos el lápiz así como lo estoy haciendo, no nos pasaría absolutamente nada, porque el aislante esa es su función.
permitir que la electricidad por medio del conductor, que en este caso sería el grafito, pueda circular, pero que no sentiríamos nada porque la madera nos protegería y nos aislaría. Aquí tenemos, pues aquí tengo una mina. Aquí tengo minas que son elaboradas generalmente en grafito, que como habíamos mencionado, resulta siendo un buen conductor. También los conductores eléctricos los podemos encontrar en estado líquido, pero como son materiales muy escasos en la tierra, pues lógicamente el costo también resulta siendo tan elevado. Podemos hablar del mercurio, que es un material que permite que la electricidad fría de buena manera. La utilizan para control de ciertos procesos en situaciones específicas. La ventaja que tiene el mercurio es que no se quema, pero vuelvo a mencionar, es un elemento bastante limitado en la tierra y por lo tanto pues lo hace caro. De ahí había mencionado a ustedes que bajo ciertas características, pues entonces el agua también puede ser un conductor de la electricidad, sí, pero no vamos a hablar del agua común y corriente, sino tiene que ser soluciones salinas. Cuando se habla de soluciones salinas significa que al agua se le va a agregar algo más, se va a hacer una mezcla para que adquiera ciertas propiedades y por lo tanto el agua se vuelva un buen conductor de la electricidad. Al 100% pues realmente no lo es, pero sí resulta siendo un buen porcentaje bastante utilizado. ¿Dónde podemos encontrar estas mezclas, estas combinaciones? Pues en las baterías de ácido se utilizan las motocicletas, los automóviles, los camiones, las camionetas, los trailers, donde las baterías pues lógicamente en la parte interna tiene un líquido y ese líquido lo que hace es hacer una separación de cargas, hacer que la electricidad pues también pueda fluir de una buena manera ya hacia los bordes o terminales de las baterías. Cuando hablábamos entonces de los buenos conductores y malos conductores, vamos a mencionar que también están presentes en la herramienta. ¿Cuál será el buen conductor? La parte de metal, pero también la parte de metal está en toda esta parte de acá. Lógicamente pues el metal es un material que para los trabajos resulta siendo bastante práctico y útil, resistente también, pero si no trajera esta parte, esta cubierta, esta herramienta a la hora que se tendría que trabajar con electricidad, pues estamos expuestos a que con un alto porcentaje pudiéramos nosotros sufrir alguna descarga eléctrica. Entonces, ¿cuál es la función del aislante? Recubrir la parte donde vamos a sostener la herramienta, donde la vamos a manipular de una forma segura. Habíamos mencionado que para que esto haga su trabajo, el aislante, toda la parte de la herramienta tiene que estar en buenas condiciones también. ¿En qué otra parte miramos buenos y malos conductores? Buenos conductores en la parte de metal, mal conductor donde se agarra la herramienta para poder realizar el trabajo. Entonces, cuando hablábamos entonces de buenos y malos conductores, ya mencionamos varios buenos conductores, varios malos conductores, las características que pueden tener cada uno de ellos. Una de las ventajas que tiene en este caso los materiales como la plata, el oro, el cobre y el aluminio es que son materiales que son relativamente maleables. ¿Qué significa maleables? Que se pueden moldear con facilidad. No es tan difícil darle la forma, es práctico, es relativamente flexible, se presta para que sea flexible y que esto facilite el trabajo. En las instalaciones eléctricas, pues un conductor eléctrico, lo podemos ver así, de esta forma. Los colores que generalmente vamos a encontrar va a ser en blanco, que sería la parte que nosotros miramos, en blanco, puede ser en negro, en rojo, en azul, en verde, en amarillo. Esos son los colores que generalmente vamos a encontrar en rojo y generalmente vamos a encontrar en el mercado aquí en Guatemala, porque esos son los colores más utilizados. Si vamos a empezar a hablar de códigos de colores, esa es su función que tiene, vamos a mencionar que el color blanco, el conductor que está en color blanco, es el que ustedes van a utilizar específicamente para la línea de neutro. El color verde o un conductor desnudo como este
se utilizaría específicamente para líneas de tierra física, que es la forma que se le llama a esa parte de la conexión que se realiza. Conductores donde tiene el forro del color en rojo, azul, negro, son los conductores que se pueden utilizar para transportar líneas activas, líneas de retorno, líneas de puente en las instalaciones que se van a realizar. Los colores de los conductores no significa que un conductor blanco tenga más o menos propiedades que uno que tenga color rojo, verde, azul. Las propiedades son las mismas. El color se utiliza para identificar cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su función en el circuito eléctrico. Y bajo este punto de vista, entonces vamos a mencionar entonces que los conductores eléctricos, ya mencionamos que el color es la parte del aislante, la parte que protege, la parte que separa, la parte que no permite que dos conductores, aunque estén pegados, no provoquen un cortocircuito. En la parte interna del conductor, que sería en la parte de aquí del centro, ahí ya vienen los hilos de cobre. Ahí ya vendrá entonces el buen conductor. Ahí vendrá entonces el buen conductor. Entonces, los conductores eléctricos tienen que cumplir con estas dos características. En la parte interna, el cuerpo del conductor es para transportar la electricidad. La parte externa del conductor es para aislar el conductor y darle cierta protección a las conexiones, a las personas, para que no pase absolutamente nada.